Padre Celestial, hoy nos acercamos ante tu trono de gloria con el corazón humillado, reconociendo que no hay oscuridad tan profunda que tu luz no pueda disipar, ni corazón tan endurecido que tu amor no pueda quebrar. Al fijar nuestra mirada en la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que su historia no comenzó en la paz de un templo, sino en el estruendo de la violencia y el fanatismo. Recordamos a aquel joven brillante, pero implacable, llamado Saulo, cuya sola mención hacía temblar a los primeros cristianos en las calles de Jerusalén. Señor, tú conoces a quienes hoy se sienten perseguidos por sus propios errores o por enemigos externos. Enséñanos a través de Saulo que incluso el perseguidor sin misericordia puede ser alcanzado por tu mano divina. Él nació en Tarso de Cilicia, una joya del Imperio Romano, un centro de poder, comercio y sabiduría intelectual que superaba incluso a Atenas. Pablo no era un hombre común, era un ciudadano de élite en una metrópolis cosmopolita, formado en el epicentro de la filosofía estoica y la riqueza. Sin embargo, tú nos muestras que la educación académica, el estatus social de una familia devota de la tribu de Benjamín y el orgullo de un nombre como Saulo, en honor al primer rey de Israel, no son suficientes para conocerte de verdad. Te pedimos, Dios, que nos quites la venda del orgullo intelectual y el estatus terrenal, así como Saulo fue instruido por el gran Gamaliel, el maestro más respetado de su tiempo, y pasó 25 años de su vida forjando una mente de hierro bajo la estricta ley judía. A veces nosotros también nos refugiamos en nuestras propias capacidades y religiosidad. Pablo era un hebreo de hebreos, intachable según la ley, pero su celo era ciego. Oh Señor, clama a nuestra alma hoy, que no nos perdamos en el legalismo que mata, sino que busquemos el espíritu que da vida. Ayúdanos a entender que, aunque tengamos una formación de hierro y una disciplina envidiable, sin un encuentro real contigo, solo somos instrumentos de nuestro propio ego. Que en esta hora de oración, el ejemplo de aquel hombre que aventajaba a todos sus contemporáneos en celo religioso, nos sirva de espejo para evaluar si nuestra devoción nos acerca a ti o nos aleja de tu misericordia hacia los demás. Señor Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, nos estremecemos al meditar en el momento en que el celo religioso se convierte en una cacería humana. Saulo, impulsado por una interpretación lógica pero sin amor de la ley, consideraba que un Mesías crucificado era una abominación intolerable, pues la Escritura decía que todo el que es colgado es maldito. ¡Qué ironía tan grande, Padre! El hombre que más sabía de la ley era el que más perseguía al autor de la gracia. Saulo no se quedó en teorías. Él fue un hombre de acción, un inquisidor que pedía poderes a los sacerdotes para encerrar y dar su voto de muerte contra los santos. Yo di mi voto, decía él, arrojando la piedra negra de la condena contra hombres y mujeres cuyo único crimen era amarte. Señor, perdónanos cuando nosotros también arrojamos piedras de juicio, cuando nuestro celo por Dios se convierte en amargura hacia nuestro prójimo. Mira a Saulo camino a Damasco, respirando amenazas, liderando una caravana de muerte con el corazón endurecido tras 6 días de desierto. Pero tú, Señor, tienes citas divinas que nadie puede evadir. Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, una luz más brillante que el sol lo derribó violentamente al polvo. En ese microsegundo de eternidad, la voz que creó el universo desbarató 25 años de teología humana con una sola pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Enséñanos, Dios mío, que cuando atacamos a tu iglesia, te atacamos a ti. Que cuando despreciamos al humilde, despreciamos tu propia presencia. Saulo entró a Damasco ciego, tropezando como un niño, perdiendo toda su soberbia en un instante para ser llevado de la mano por aquellos a quienes pensaba encadenar.
Te rogamos hoy que, si estamos caminando en una dirección equivocada, nos derribes con tu amor. Que las escamas de nuestros ojos caigan, así como cayeron las de Saulo cuando Ananías, venciendo el miedo, lo llamó hermano Saulo. Necesitamos esa transformación radical que nos haga pasar de perseguidores a mensajeros, de jueces a hermanos. Que este tiempo de oración sea nuestro camino a Damasco, donde nuestra voluntad se rinda ante tu señorío absoluto. Espíritu Santo, Consolador y Guía. Maravilla nuestro espíritu la forma en que preparaste a Pablo para su misión. Él no corrió a buscar la validación de los hombres, sino que se retiró al desierto de Arabia durante 3 años. Allí, en el silencio de las arenas y bajo el manto de las estrellas, tú fuiste su maestro personal, formateando su mente, arrancando el legalismo fariseo y sembrando el evangelio de la gracia que no recibió de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Padre, ayúdanos a valorar nuestros propios desiertos. A veces nos desesperamos en la soledad o en los tiempos de espera, sin entender que es allí donde tú forjas a tus verdaderos ministros. Pablo salió de Arabia ya no como un inquisidor, sino como un predicador encendido, listo para incendiar el imperio romano con el mensaje de la cruz. Pero ese fuego trajo consigo el cumplimiento de la advertencia. ¿Cuánto le será necesario padecer? La ironía de la fe es gloriosa, Señor. El cazador se convirtió en la presa. En Damasco, tuvo que escapar en una canasta de mimbre, bajado por un muro como un fugitivo vulnerable, aquel hombre que antes cabalgaba con autoridad imperial. En Jerusalén, la iglesia le tenía terror, pensando que su conversión era una trampa, hasta que un Bernabé, un hijo de consolación, arriesgó su reputación para presentarlo ante los apóstoles. Danos la valentía de Bernabé para creer en la transformación de los demás y la humildad de Pablo, para aceptar que nuestro pasado puede ser una barrera que solo tú, gracia, puede derribar. Pablo recorrió miles de kilómetros, enfrentó naufragios, azotes, pedradas y peligros de muerte, pero nada pudo detener el rugido de su espíritu. Él comprendió que el mayor privilegio no es el honor de los hombres, sino llevar en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que en este momento de comunión, nosotros también podamos decir que nuestras prisiones, ya sean físicas, emocionales o espirituales, se convertirán en nuestros púlpitos más poderosos. Enséñanos a cantar himnos a medianoche, incluso con la espalda ensangrentada y los pies en el cepo, sabiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que las cadenas no pueden detener la palabra que ha comenzado a correr en nuestro interior hacia territorios que aún no imaginamos. Padre de toda gloria, nos postramos ante ti para meditar en la resistencia inquebrantable que otorgaste a tu siervo Pablo, quien entendió que el Evangelio no es solo una palabra que se habla, sino una vida que se derrama. Recordamos cómo este hombre, que antes buscaba el reconocimiento en las altas esferas del Sanedrín y la autoridad de los principales sacerdotes, aprendió a encontrar su mayor gozo en medio de la carencia y el peligro. Señor, enséñanos a través de su ejemplo que la verdadera riqueza no reside en las 500 dracmas que definían la ciudadanía de Tarso, ni en el estatus de una familia acomodada de artesanos del cuero, sino en la herencia eterna que no se corrompe. Pablo recorrió a pie y en barco miles de kilómetros, cruzando los imponentes montes Tauro y navegando el indomable mar Mediterráneo, no para buscar fortuna, sino para plantar la semilla de la vida en centros de idolatría como Éfeso, Atenas y Corinto. ¡Qué valor le diste, Dios mío! Él no se detuvo ante los peligros de los caminos ni ante la furia de los elementos. 5 veces recibió de los judíos los 39 azotes, 3 veces fue golpeado con varas y 1 vez fue apedreado en Listra y dado por muerto. Pero su espíritu rugía con una fuerza que solo proviene de tu Santo Espíritu. Te pedimos hoy que nos des esa misma tenacidad,
que cuando el mundo nos azote con críticas, cuando la vida nos presente naufragios emocionales y pasemos noches a la deriva en alta mar de la incertidumbre, nuestra fe no flaquee. Pablo demostró que el cuerpo puede estar destrozado y lleno de cicatrices, pero si el alma está anclada en Cristo, somos más que vencedores. Ayúdanos a comprender que las marcas que llevamos, nuestros dolores, nuestras pruebas y nuestros sacrificios, no son señales de derrota, sino medallas de honor en tu reino, evidencias de que hemos decidido no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor Jesucristo, Rey de Reyes, nos asombramos ante la soberanía con la que transformaste las prisiones de Pablo en los púlpitos más influyentes de la historia humana. Tú permitiste que fuera arrestado en Filipos y arrojado al calabozo más profundo, con los pies asegurados en el cepo y la espalda abierta por las heridas, pero no permitiste que su alabanza fuera silenciada. A la medianoche, en la oscuridad más densa, él y Silas cantaban himnos a toda voz, demostrando que la verdadera libertad no depende de las paredes de una cárcel, sino de la presencia de Dios en el corazón. Padre, que nuestra vida sea un himno constante, incluso en nuestras noches más oscuras. Incluso años más tarde, cuando fue llevado a Roma bajo arresto domiciliario, encadenado día y noche a un guardia pretoriano, no viste en ello una limitación, sino una oportunidad estratégica. Pablo evangelizó a la guardia de élite del César, demostrando que tu palabra no está presa. Fue desde esas mismas cadenas frías que redactaste, a través de su pluma inspirada, las cartas a los Efesios, Filipenses y Colosenses, epístolas que hoy, 2000 años después, siguen siendo el oxígeno de nuestra fe y el alimento de nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, porque Pablo nos enseñó que no importa cuán estrecha sea nuestra circunstancia, tu gracia siempre es ancha. Nos inspira saber que él aprovechaba cada turno de guardia para hablar de tu amor, convirtiendo a sus captores en hermanos. Danos esa visión espiritual para ver en cada problema una puerta abierta y en cada cadena una plataforma para tu gloria. Que no nos quejemos de nuestras limitaciones, sino que las usemos como instrumentos para que tu mensaje llegue a lugares y personas que de otra manera jamás alcanzaríamos, sabiendo que el propósito de nuestra vida trasciende nuestras comodidades temporales. Dios de toda consolación, nos acercamos al escenario final de este gigante de la fe, llevándonos a las vísperas de su sacrificio en la vía ostiense. Bajo el mandato del cruel Nerón, Pablo fue tratado ya no como un ciudadano respetable, sino como un criminal de alta peligrosidad, arrojado a la infame prisión mamertina, un pozo de piedra frío y oscuro donde se sentía el aliento de la muerte. Allí, envejecido, marcado por décadas de sufrimientos y abandonado por muchos que temían la persecución, Pablo nos dio la lección más sublime de confianza. No pidió venganza, ni se lamentó por su destino, pidió su capote para el invierno y sus amados pergaminos, porque hasta su último aliento deseaba estar sumergido en tu palabra. Sus palabras a Timoteo resuenan en la eternidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, qué anhelo tenemos de poder decir lo mismo al final de nuestros días. Él sabía que le esperaba la corona de justicia, no por sus méritos como erudito de Gamaliel, sino por el regalo de tu gracia. Al arrodillarse ante el verdugo para ser decapitado, Pablo no perdió la vida. La entregó voluntariamente porque para él morir era ganancia. El filo de la espada solo rompió la última cadena de carne que lo retenía, liberando su alma para encontrarse cara a cara con el Cristo que lo detuvo en Damasco. Enséñanos a vivir con esa perspectiva eterna, donde el temor a la muerte sea devorado por el deseo de estar contigo. Que nuestra existencia no sea una búsqueda desesperada de descanso en este mundo pasajero,
sino una carrera apasionada hacia tu presencia plena y definitiva. Que la historia de este hombre, que pasó de ser un arma letal de legalismo a ser un holocausto de amor por Jesucristo, nos despierte de toda tibieza y nos impulse a vivir cada segundo con el fuego de la eternidad ardiendo en nuestros huesos. Padre eterno, nos detenemos ahora para contemplar con asombro cómo tú preparas el escenario de nuestra vida mucho antes de que nosotros seamos conscientes de tu llamado. Al mirar los orígenes de Saulo en la imponente ciudad de Tarso, entendemos que nada en tu plan es producto del azar. Tarso no era un rincón olvidado, sino una de las joyas más estratégicas y deslumbrantes del Imperio Romano, un puerto bullicioso conectado al Mediterráneo por el majestuoso río Sidno y resguardado por los imponentes montes Tauro. Allí, en ese puente entre Oriente y Occidente donde se mezclaban las legiones militares y las caravanas de seda y especias, tú decidiste que naciera el hombre que habría de desafiar la filosofía grecorromana. Saulo no creció en la marginación. Nació con el privilegio de una ciudadanía oficial que requería una riqueza comprobable de al menos 500 dracmas, equivalente a más de 1 año y medio de trabajo de un obrero común. Su familia, próspera y respetada en el negocio del cuero y la fabricación de tiendas con el famoso tejido, Cilicium, le otorgó una solvencia económica envidiable. Sin embargo, Señor, hoy aprendemos que la riqueza de Tarso, su poder comercial y su prestigio intelectual, que superaba incluso a Atenas y Alejandría, no eran el destino final de Saulo, sino herramientas para su propósito eterno. Ayúdanos, Dios, a ver nuestras propias ventajas, nuestra educación y nuestros recursos no como trofeos para nuestra gloria, sino como plataformas para tu reino. Que como Pablo podamos decir que somos ciudadanos de una patria celestial y que cualquier privilegio terrenal es secundario ante la majestuosidad de conocerte. Clamamos para que, en medio de este mundo cosmopolita y lleno de debates públicos, nuestra identidad no se pierda en la cultura, sino que se afiance en la tribu de Benjamín espiritual, siendo verdaderos hijos tuyos que, aunque vivan en el mundo, no pertenecen a él. Señor Jesucristo, profundizamos en la disciplina inquebrantable que forjó el carácter de Saulo, recordándonos que tú valoras la preparación y la constancia. Para protegerlo de la contaminación pagana, su familia tomó la decisión radical de enviarlo a Jerusalén, donde respiró el polvo de las tradiciones de sus antepasados a los pies del gran rabino Gamaliel. ¡Qué rigor el de aquellos años! Desde los 5 años comenzó a memorizar las sagradas escrituras. A los 10 ya se adentraba en las complejas tradiciones orales de la Mishnah, y para los 15 años su mente ya estaba sumergida en el exigente análisis del Talmud. Fueron 25 años de una formación intelectual y espiritual extrema, un régimen que forjó en él una mente de hierro y una disciplina que superaba a todos sus contemporáneos. Pablo mismo confesó que en la práctica del judaísmo aventajaba a muchos por su celo exagerado. Padre, hoy te pedimos que nos des ese mismo nivel de entrega para estudiar tu palabra, que no seamos cristianos superficiales, sino creyentes que devoran la verdad, que se sumergen en tu ley y que buscan la excelencia en todo lo que hacen para ti. Enséñanos que el tiempo invertido en la formación nunca es tiempo perdido. Saulo se convirtió en un erudito legal intachable, un experto en la interpretación de la ley que no actuaba por simple enojo, sino con una base de conocimiento sólido. Pero también te rogamos, Señor, que ese conocimiento no nos vuelva arrogantes, que nuestra preparación no se convierta en un arma de legalismo que juzga, sino en un instrumento de gracia que restaura, que, a diferencia del joven Saulo que usó su brillo para perseguir, nosotros usemos nuestra formación para construir, entendiendo que sin el amor que tú derramaste después en su corazón, todo ese conocimiento no es más que un metal que resuena. Espíritu Santo,
nos sobrecoge la transición del conocimiento a la acción, al ver cómo Saulo, tras culminar su exhaustiva formación a los 30 años de edad, se convirtió en el fariseo ideal, un hombre de acción que recorría mar y tierra para ganar prosélitos. Sin embargo, la historia nos muestra un giro oscuro cuando ese mismo celo lo llevó a enfrentarse directamente contra ti al estallar el movimiento de los seguidores de Jesús. Mientras su maestro Gamaliel aconsejaba prudencia y advertía que no fueran hallados luchando contra Dios, Saulo no permitió espacio para la tolerancia. Para él, el camino de Jesús era una amenaza que debía ser erradicada por completo. Padre, cuán fácil es confundir nuestro propio fanatismo con tu voluntad. Saulo creía fervientemente que estaba defendiendo tu honor al rechazar a un Mesías que, según su lógica legalista, era maldito por haber sido colgado en una cruz. Pero tú, en tu infinita sabiduría, permitiste que ese inquisidor se transformara en el más grande de los apóstoles. Vemos a Saulo pidiendo cartas oficiales, viajando más de 240 kilómetros hacia Damasco para encadenar a los cristianos, sin saber que en ese camino su vida entera estaba a punto de colapsar ante la verdad. Te pedimos hoy que intervengas en la vida de aquellos que hoy están convencidos de estar en la verdad, pero están lejos de tu corazón. Que tu luz detenga cualquier caravana de amargura o de juicio que estemos liderando. Que así como Saulo pasó 72 horas en un sepulcro espiritual, en total oscuridad y sin comer ni beber, nosotros también estemos dispuestos a que nuestro viejo yo muera por completo para que el nuevo hombre en Cristo pueda nacer. Que el perseguidor que habita en nosotros muera hoy, y que del polvo del desierto de nuestra propia derrota, tú levantes a un mensajero de la gracia que esté dispuesto a incendiar el mundo con el amor que un día intentó destruir. Padre Celestial, nos maravillamos ante la forma en que tu gracia orquesta el encuentro entre la fragilidad humana y la omnipotencia divina. Al contemplar a Saulo en la calle derecha de Damasco, ciego y quebrado tras su encuentro contigo en el camino, entendemos que a veces es necesario perder la vista física para recuperar la visión del alma. Fueron 72 horas de un sepulcro espiritual, un ayuno absoluto donde el viejo fariseo soberbio tuvo que morir para que el apóstol de la gracia pudiera nacer. Señor, te pedimos que envíes Ananías a nuestras vidas, personas que, venciendo su propio temor y prejuicio, estén dispuestas a llamarnos hermanos, incluso cuando nuestro pasado diga lo contrario. Gracias por ese momento glorioso donde las escamas cayeron de los ojos de Saulo, permitiéndole ver no solo el mundo físico, sino la realidad de tu reino. Reconocemos que el hombre que salió cabalgando con cartas de muerte entró a la ciudad siendo llevado de la mano, tropezando como un niño indefenso. Padre, enséñanos que la verdadera madurez espiritual comienza cuando admitimos nuestra total dependencia de ti. Que en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando nos sentimos ciegos ante el futuro y encerrados en nuestra propia calle derecha, podamos escuchar tu voz enviando restauración. Que así como Saulo fue bautizado y recuperó sus fuerzas, nosotros también seamos sumergidos en el agua de tu espíritu para emerger con una identidad nueva, listos para servirte sin las cadenas del legalismo que antes nos esclavizaba. Señor Jesucristo, profundizamos en la asombrosa ironía de tu plan redentor, al ver cómo el cazador se convirtió en la presa y el perseguidor en el predicador más ferviente de tu nombre. Es fascinante observar que Pablo no buscó de inmediato la validación de los pilares de la iglesia en Jerusalén, sino que fue conducido por tu espíritu al desierto de Arabia por 3 largos años. Allí, en el silencio absoluto, sin intermediarios humanos, tú fuiste su maestro personal, revelándole un evangelio que no fue aprendido de hombres, sino por revelación directa tuya. Padre,
Hoy clamamos por ese mismo espíritu de revelación, que nuestra fe no sea una repetición de tradiciones humanas, sino un fuego ardiente nacido de un encuentro cara a cara contigo en nuestro propio desierto. Al regresar a Damasco, aquel hombre que antes era temido por los cristianos ahora era buscado por los gobernadores para ser ejecutado. Vemos la vulnerabilidad del orgulloso ciudadano romano de élite, siendo bajado en una canasta de mimbre por el muro de la ciudad, escapando en silencio para resguardar su vida. Señor, gracias por recordarnos que tu poder se perfecciona en situaciones tan humildes como una canasta de mimbre. Enséñanos a aceptar los momentos de humillación como parte de nuestro entrenamiento espiritual, entendiendo que para ser usados con gran poder, primero debemos aprender a ser pequeños y a depender de la ayuda de nuestros hermanos en la fe. Espíritu Santo, nos unimos al sentimiento de Pablo cuando finalmente regresó a Jerusalén, 3 años después de haberse ido respirando amenazas y muerte. Podemos sentir la tensión y el terror de una iglesia que no podía creer en su conversión, pensando que todo era una trampa mortal. Te damos gracias por los Bernabés en el cuerpo de Cristo, hombres llenos de tu espíritu, que están dispuestos a arriesgar su reputación para interceder por los que han sido transformados. A partir de ese punto en Antioquía, se desató una de las mayores hazañas misioneras de la humanidad, donde tú separaste a Pablo para llevar la luz al mundo gentil. Imaginamos a este hombre recorriendo miles de kilómetros, cruzando montañas y enfrentando naufragios para plantar iglesias en los epicentros de la idolatría, como Éfeso, Atenas y Corinto. Sin embargo, Señor, el precio fue abrumador. El antiguo perseguidor ahora sentía en su propia carne el peso del sufrimiento que antes infligía. 5 veces recibió 39 azotes, 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez fue apedreado en Listra y dejado por muerto. Padre, danos esa misma determinación. Que nuestro servicio a ti no dependa de la comodidad, sino de una pasión indomable que ruge incluso cuando el cuerpo está destrozado y lleno de cicatrices. Que al igual que Pablo y Silas en el calabozo de Filipos, tengamos la capacidad de cantar himnos a medianoche, transformando nuestras prisiones en escenarios de tu gloria y nuestros padecimientos en testimonios vivos de tu poder restaurador. Amado Señor Jesús, nos inclinamos ante la soberanía de tu formación, reconociendo que cada etapa del proceso de Pablo fue diseñada por tu mano divina. Desde los 5 años cuando comenzó a memorizar las Escrituras, hasta los 30 años cuando alcanzó la autoridad para enseñar tras un 1/4 de siglo de disciplina ininterrumpida, tú estabas forjando una mente de hierro. Sin embargo, vemos que ese mismo rigor y ese celo exagerado por las tradiciones fueron los que lo impulsaron a dar el paso más oscuro de su vida: perseguir a tu iglesia. Señor, líbranos de tener un conocimiento sin revelación, que no seamos como aquel Saulo que, convencido de que defendía tu honor, se transformó en un inquisidor que forzaba a los creyentes a blasfemar y arrojaba la piedrita negra de la condena a muerte. Ayúdanos a entender, como lo hizo Pablo después de Arabia, que el Evangelio no es según hombre, ni se aprende de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Que en nuestros momentos de soledad y desierto, donde pasamos tiempo sin comer ni beber buscando tu rostro, nuestras escamas caigan para que podamos ver la verdadera magnitud de tu amor. Que el hombre que antes era un arma letal de conocimiento, se convierta hoy, en nosotros, en un instrumento de paz que prefiere ser bajado en una canasta de mimbre antes que negar la fe que lo salvó. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros la misma valentía que llevó a Pablo a recorrer miles de kilómetros por el mundo gentil, plantando iglesias en medio de la idolatría y la filosofía antigua. Nos conmueve recordar que aquel que antes causaba temor, ahora sentía en su propio cuerpo el peso del sufrimiento, naufragios, hambre, sed, frío y desnudez.
Pero lo más asombroso, Señor, es ver cómo su espíritu rugía con fuerza indomable, incluso en el calabozo más profundo de Filipos. Enséñanos a cantar himnos a medianoche cuando la vida nos asegure los pies en el cepo. Que aprendamos la lección más grande de Pablo, que el mayor privilegio no es ostentar honores terrenales, sino llevar en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que nuestras peores prisiones se conviertan en nuestros púlpitos más poderosos y que, aún encadenados a las circunstancias de este mundo, tengamos la gracia de redactar cartas de gozo que alimenten la fe de las generaciones venideras. Padre, que nuestra identidad esté tan sellada en ti que, al igual que el apóstol, podamos decir que vivir es Cristo y morir es ganancia, no por cansancio de la vida, sino por un deseo santo y puro de estar contigo para siempre. Padre de toda gloria, nos sumergimos hoy en el misterio de tu formación divina, contemplando cómo utilizaste el epicentro intelectual de Tarso para forjar al hombre que desafiaría a los filósofos de su tiempo. Te damos gracias porque Saulo no nació en la marginación, sino en una metrópolis cosmopolita, un caldero de riquezas y sabiduría, donde el entusiasmo por la educación superaba incluso al de Atenas y Alejandría. Señor, enséñanos que nuestra herencia y nuestras capacidades intelectuales no son errores, sino herramientas diseñadas por ti desde la cuna. Saulo llevaba un nombre que representaba autoridad y fuerza, rindiendo honor al primer rey de Israel, y creció con el privilegio de una ciudadanía que exigía una riqueza de al menos 500 dracmas, equivalente al salario de 1 año y medio de un trabajador común. Reconocemos, Padre, que su familia prosperó gracias al trabajo arduo en la fabricación de tiendas, utilizando el resistente cuero y la tela de pelo de cabra de Cilicia para suplir a las legiones romanas. Sin embargo, hoy entendemos que todas estas ventajas terrenales no pudieron darle a Saulo lo que solo tu gracia podía otorgar. Te pedimos que, así como él no se dejó contaminar por la filosofía gentil y fue enviado a Jerusalén para ser instruido por el gran Gamaliel, nosotros también sepamos discernir entre la sabiduría humana y la revelación divina. Que nuestra mente de hierro, forjada bajo regímenes de formación intelectual, se rinda ante la sencillez del Evangelio, comprendiendo que el mayor honor no es ser un ciudadano de una ciudad insignificante, sino un hijo del Dios viviente. Señor Jesucristo, profundizamos en el rigor de esos 25 años de estudio extremo que Saulo dedicó a la ley, desde que memorizaba las Escrituras a los 5 años hasta que se sumergió en el Talmud y alcanzó la autoridad para ejercer juicio a los 30. Vemos a un hombre que aventajaba a todos sus contemporáneos en su celo por las tradiciones. Un erudito legal intachable que se convirtió en un arma letal de conocimiento. Pero, oh Señor, cuán aterrador es ver que ese mismo celo, sin el amor de tu espíritu, lo transformó en un inquisidor despiadado que perseguía a tu iglesia. Recordamos el momento oscuro en Jerusalén donde Saulo arrojaba la piedra negra de la condena, dando su voto para que mataran a los santos y forzándolos a blasfemar bajo tortura. Él era el líder de un comité de exterminio, el brazo armado que cuidaba los abrigos mientras apedreaban a Esteban. Padre, te rogamos que nos libres de la ceguera teológica que nos hace luchar contra ti creyendo que te estamos defendiendo. Mira a Saulo camino a Damasco, liderando una caravana de muerte, convencido de que el Mesías crucificado era una maldición intolerable según la ley. Deténnos, Señor, en nuestros propios caminos de soberbia. Que tu luz nos derribe violentamente al polvo y que tu voz rompa nuestro orgullo, para que comprendamos que atacando a tus hijos, te atacamos a ti. Espíritu Santo, nos unimos a la transformación radical de aquel que entró a Damasco ciego y tropezando para pasar 72 horas de sepulcro espiritual
donde el viejo fariseo murió por completo. Gracias por enviar a Ananías para llamarlo hermano y permitir que las escamas cayeran de sus ojos. Padre, valoramos el tiempo que Pablo pasó en el desierto de Arabia, esos 3 años de silencio donde el Cristo resucitado fue su maestro personal y formateó su mente lejos del legalismo. El hombre que salió de aquel desierto ya no era el inquisidor, sino el predicador de la gracia, listo para enfrentar la primera gran ironía de su fe, ser él mismo el perseguido. Vemos al orgulloso ciudadano de élite escapando en una canasta de mimbre por el muro de Miatunte, la ciudad, abandonando su estatus para resguardar su vida. Señor, que nuestra identidad no dependa de los títulos de Gamaliel, sino de la revelación de Jesucristo, que al igual que Pablo, podamos recorrer miles de kilómetros plantando la semilla del Evangelio en centros de idolatría, llevando en nuestra carne las cicatrices de los azotes, las varas y los naufragios como marcas de nuestro amor por ti. Enséñanos a cantar himnos en la oscuridad de la prisión y a redactar cartas de esperanza desde las cadenas, sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es la ganancia suprema de estar cara a cara contigo. Padre de toda consolación, nos acercamos con reverencia al último y más oscuro escenario terrenal de tu siervo Pablo, aquel que un día fue el joven Saulo de Tarso, el brillante discípulo de Gamaliel que aventajaba a sus contemporáneos en celo por la ley. Al contemplar su segundo y definitivo arresto en Roma, bajo el mandato del tirano Nerón, entendemos que la verdadera fidelidad se prueba en la soledad de un calabozo subterráneo como la infame prisión mamertina. Señor, nos conmueve ver a este titán de la fe, el hombre que plantó iglesias en los centros neurálgicos de la idolatría y recorrió miles de kilómetros por amor a tu nombre, ahora envejecido y marcado por las cicatrices de azotes, varas y naufragios. En ese pozo de piedra frío y húmedo, tratado como un criminal de alto nivel y abandonado por muchos, Pablo no se sumió en la queja ni en la derrota. Te pedimos, Dios, que en nuestros propios momentos de abandono y frío espiritual tengamos la misma entereza para pedir nuestro capote y sobre todo nuestros pergaminos. Enséñanos que, aunque el cuerpo esté encadenado a una guardia pretoriana o encerrado en el corredor de la muerte del imperio, tu palabra no está presa. Que al igual que él redactó su testamento espiritual a Timoteo desde la penumbra de su ejecución, nosotros también podamos decir con autoridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nuestro anhelo no sea escapar del dolor por cansancio de la vida, sino una aspiración santa y pura de ser libres del pecado para estar cara a cara contigo, lo cual es muchísimo mejor. Señor Jesucristo, juez justo y redentor nuestro, sellamos esta oración contemplando la escena final en la vía ostiense, donde el apóstol ofreció su vida voluntariamente. Reconocemos la asombrosa paradoja de que aquel que antes arrojaba la piedrita negra de la condena contra los santos, ahora se arrodillaba ante el verdugo romano para recibir el filo de la espada. Gracias, Señor, porque nos enseñaste a través de su muerte que el fin de un creyente no es una derrota, sino la ruptura de la última cadena de carne que retiene el alma extraordinaria para encontrarse con su Salvador. Pablo no temía a la muerte porque para él morir era ganancia, un concepto que solo puede entender aquel que ha hecho de vivir es Cristo su única realidad. Te rogamos que esta historia transformadora, que comenzó con la violencia de un perseguidor y terminó con el sacrificio de un mártir, sacuda los cimientos de nuestra fe, que no busquemos el descanso en este mundo pasajero, ni nos dejemos vencer por el desánimo de las dificultades, sino que vivamos con la mirada puesta en la corona de justicia que tú tienes guardada para todos los que aman tu venida. Que la vida de Pablo nos impulse a vivir con una entrega total e inquebrantable, sabiendo que cada cicatriz de nuestro ministerio es un sello de tu gracia.
terminamos esta reflexión espiritual con el corazón encendido, dispuestos a ser, como Él, mensajeros que incendien el mundo con el Evangelio, hasta que llegue el día de nuestra propia meta final y nos reunamos contigo por toda la eternidad.